Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Benito Aniano, abad, 12 de febrero. Carlos, rey de los francos, el que más tarde había de restaurar el imperio romano en Occidente, lo miraba con curiosidad y quería ver en la frente del joven no sé qué de sombrías profecías de inquietud. Le gustaban sus maneras delicadas, su habilidad para todo lo que emprendía, su modestia digna y noble, muy distinta de las vanas arrogancias de sus compañeros. Lo había visto crecer en el palacio de su padre, Pepino, desde los días de su infancia, sirviendo como acompañante de la reina, bueno, fiel, generoso, amigo de hacer a todos un favor. Todos lo amaban, y él lo amaba también. Le había encantado la gracia con que presentaba la copa de oro en la mesa real cuando fue nombrado servidor oficial del rey. Después, llegado el tiempo de su juventud, en su cuerpo se iba revelando una naturaleza fuerte, moderada por una educación exquisita. Entonces se ajusta el traje militar. Pero Carlos observaba en él una honda preocupación que no podían ahuyentar ni las cacerías ruidosas, ni el cuidado del halcón y el del caballo, ni los ejércitos de la corte, ni las constantes campañas al otro lado del Rin o de los Alpes. A los 22 años, una idea fija había brotado en su mente: dejar todas aquellas cosas que no le daban la felicidad. El futuro emperador lo encontró un día pensativo en los jardines del palacio de Aquisgrán y, compadecido de su tristeza, le preguntó: ¿Cómo te llamas, joven? Witiza, le dijo. Witiza, nombre godo, ¿es que perteneces a esa nación? Sí, señor, pertenezco a esa nación desgraciada. ¿Y por qué andas triste? ¿No te tratan bien los francos? Al contrario, lo mismo que tú y que tu padre. Solamente he recibido beneficios, que yo trato de pagar sirviéndoles con fidelidad. Mi padre, el conde de Malagona, hace lo mismo. Puedo asegurarte que es el mejor servidor de ustedes en los Pirineos. Si a veces me ves pensativo, es porque siento que Dios me llama a mayor perfección y no sé por qué camino alcanzarla. Esta franqueza terminó por ganar las simpatías de Carlomagno, el cual trató de retenerlo en su corte, diciéndole que estaba buscando hombres buenos y sabios para hacer de la casa real una escuela y un monasterio. Pero medio siglo de desgracias pesaban sobre el alma de aquel joven. Veía destruida su raza, su tierra, su familia. Habían acabado aquellas cortes suntuosas, aquellos famosos concilios toledanos a que asistieron sus abuelos. El suelo donde naciera había sido asolado por la invasión musulmana. Su patria, Magalona, una ciudad floreciente cerca del Mediterráneo, en la provincia visigótica de Narbona, estaba en escombros. Ahí tenía sus padres, que se gloriaban de la más noble sangre goda, las casas, las tierras, el condado. Mucho de ello había perecido en la general catástrofe, y ahora su pueblo se veía obligado a humillarse ante los francos, enemigos de su raza, y ante los árabes, enemigos de su raza y de su fe. La resolución estaba tomada: crear en su interior un reino que estuviese al abrigo de las humanas desgracias. Pero, ¿cómo? Unas veces pensaba echarse a la espalda un manto de peregrino y pasar errante, una vida de piedad y de penitencia. Otras, le parecía mejor irse a una tierra desconocida y hacerse ahí pastor de ovejas, sin exigir más paga que el alimento de cada día. También le vino la idea de aprender el oficio de zapatero, de meterse en un sótano y pasar ahí días haciendo zapatos para los pobres. Entretanto, continuaba en el palacio haciendo penitencias de monje y huyendo cuanto podía del ruido de la gente. Un suceso desagradable vino a sacarle de sus dudas. Era el año 774 en que Carlos destruyó el reino de Lombardía.
Witiza había pasado a Italia con un hermano en las tropas del emperador. Un día quiso su hermano atravesar un río sin fijarse en la profundidad. Ya lo comenzaban a arrastrar las aguas cuando, advirtiéndolo Witiza, se lanzó a salvarlo bien agarrado a su caballo. Poco faltó para que murieran ambos hermanos, pero lograron salir después de muchos esfuerzos. Este suceso impresionó tan vivamente al joven soldado, que al terminar la campaña dejó los campamentos y se presentó a las puertas de la abadía de San Secuano, cerca de Dijon. Se cortó la larga cabellera de los fieles al rey y, cambiando el hábito militar por el saco monástico, desde el primer instante se vio al converso impulsado por una celestial furia al estilo de San Romualdo o del abad de Rancé. Su penitencia rigurosa sería la conducta negligente de sus hermanos. Nombrado procurador, se negaba a darles el vino que les concedía la regla. De noche, durante las horas del sueño, él les limpiaba el calzado, pero ellos se reían de él y le tiraban las sandalias a la cabeza. Por su parte, dormía en el suelo, se abstenía de carne, vestía la peor túnica del convento y su ideal era lo imposible. La regla benedictina le pareció excesivamente suave. Como Fructuoso de Dumio, otro fundador de su raza, y como Romualdo más tarde, dirigía sus miradas hacia los monjes de Oriente. Esto le movió a volver a su patria y establecerse con algunos compañeros partidarios de sus ideas en una posición que tenía a las orillas del río Aniano. El rigor de su vida asustó a los que vivían con él. Él mismo estaba a punto de abandonar su obra cuando se le agregó un solitario austero que había en las cercanías. El régimen implantado se fundaba en la extrema pobreza, cuyo único alimento era pan y agua. Ayuno tan riguroso que algunos monjes murieron de hambre. La única posesión del monasterio, un asnillo. Sin embargo, las vocaciones acudían abundantes. Fue necesario agrandar el edificio y los monjes mismos se encargaron de las obras. Con ellos trabajaba Witiza, trayendo piedras o haciendo la cocina, y aún tenía tiempo para escribir libros. Todo era pobre en el monasterio. Ninguna imagen adornaba las paredes, ningún objeto de plata o seda en la iglesia. Los mismos cálices eran de madera o estaño, y como los monjes ganaban el sustento con su trabajo, el abad rechazaba toda donación de siervos o beneficiarios, el mismo programa que, siglos más tarde, reaparecería en el Cister. A los 4 años, en 782, aparece un nuevo programa ascético en la vida del reformador visigodo. Su obra, dice Asdón, su biógrafo, sigue adelante pero sobre nuevos fundamentos. Entonces empieza a llamarse Benito, y con el nombre va una nueva transformación completa en las ideas. Levanta un nuevo monasterio y una nueva iglesia, donde hay arte, lujo, tapices de oriente, columnas de mármol, cálices de oro, 7 candelabros de plata maravillosamente labrados, de cuyo tronco arrancan esbeltos brazos, globitos, lirios, tallos y copas en forma de nuez, 7 lámparas salomónicas y otras tantas en forma de corona unidas por eslabones. Como protesta contra los errores que hacían presa entre los hombres de su raza, dedicó el templo a la Santísima Trinidad. Era una orientación contraria a la anterior, que se extiende a todo su ideal monástico. Abandona todos sus primeros proyectos, porque había llegado a ver que eran imposibles. Dice Asdón: el abad de Aniano se vuelve a la regla benedictina y para conocer mejor su espíritu, nueva observación del biógrafo, recorre los monasterios, interroga a los ancianos, investiga en las bibliotecas y recoge las viejas tradiciones. El campeón de las ideas de los antiguos se hace discípulo de Benito de Nursia, se despoja de los residuos orientales que caracterizaban el monacato visigodo, para encajar plenamente en la atmósfera monacal del Imperio franco. Esta transformación le saca de la oscuridad y le asegura el triunfo. Leidrado de León, Teodulfo de Orleans, Alcuino y el duque de San Guillermo de Aquitania le piden monjes para realizar sus funciones. El emperador le alienta en su obra y le encomienda la reforma de todos los monasterios. Continuando la protección de su padre y deseando tenerle a su lado, Ludovico Pío le construye un monasterio en Iden, cerca de Aquisgrán, cuyos monjes debían ser los maestros de los demás en la doctrina de la salvación.
Benito era el gran abad general del imperio y el consejero del emperador, la regla viviente del monaquismo, con derecho absoluto de visitar, reformar y corregir. Con un espíritu clarividente, había llegado a comprender que su obra sería estéril si no tenía el valor de decir que se había equivocado. Ahora estaba recogiendo el fruto de aquella transformación repentina. Sus dos grandes obras, el Codex Regularum y la Concordia Regularum, nos revelan al hombre preciso y metódico, todo voluntad y acción. Una y otra tenían por objeto demostrar que San Benito no había hecho más que extraer la quinta esencia de los antiguos padres y legisladores. Hay quienes han considerado a San Benito de Aniano como un innovador, y en realidad es más bien el fin de un periodo que el principio de una nueva era. Si hay algo de nuevo en su programa, es solamente su actitud más clara y reverente con respecto a la regla. La regla debía ser observada al pie de la letra. El monje no debía ser solo monje, sino monje de San Benito y únicamente de San Benito, de manera que en los monasterios no hubiera más ley que su regla. La regla no debe ser explicada ni comentada, sino sencillamente observada, decía Ludovico Pío a los monjes de Fulda, recogiendo una expresión favorita del abad de Aniano. Sin embargo, Benito de Nursia, con una amplitud de espíritu que no fue una de las menores causas de su éxito, quiso dejar impresos muchos detalles de la observancia, y esto produjo en los monasterios una gran variedad de costumbres, que era como el complemento de la regla. Casi no tenía las suyas, y se las expuso al emperador, sin intentar por esto imponerlas a las demás abadías, pero el reformador visigodo pensaba de una manera diferente. Una profesión y una costumbre era el santo y seña de su reforma. Los monjes debían ser de tal manera que se les pudiera considerar como formados por un mismo maestro y habitando en un mismo lugar, unidad en la comida, en la bebida, en el sueño, en el canto, en el vestido, hasta en el andar y en la actitud entera. El escapulario debía tener 2 codos de largo para todos. Era el espíritu de la disciplina germánica frente a la sable amplitud del legislador romano. Para mantenerlo, Benito Aniano imaginó una centralización que seguramente le fue sugerida por la regla benedictina. Todos los monasterios tenían sus abades, pero sobre todos los abades se encontraba él, que se llamaba el menor de los abades y era el abad general. Sus inspectores, apoyados por la autoridad del imperio, llegaban a todas partes, llevando órdenes de reforma y obligando a su cumplimiento. Sin darse cuenta, Benito organizaba una congregación que anunciaba las de Cluny y el Cister, y que tenía un precedente y acaso un modelo en la que San Fructuoso había organizado sus monasterios de España. El sínodo Aquisgrán del 817, en que quedó consagrada la reforma de Benito Aniano, fue la coronación de toda su vida. Ya no le quedaba más que hacer, y poco después iba a recibir la corona en el cielo. 4 discípulos suyos comunicaban la noticia a todos los monasterios, dando interesantes pormenores de sus últimos días. Estaba con frecuencia, nos dice en el palacio del rey, algo antes de morir. Le repitió 4 cosas que solía recordarle. Aquel mismo día le apresó la fiebre, pero aún pudo llegar hasta su celda. En cuanto se supo en la corte, vinieron a visitarle los principales del reino, y tanta era la afluencia de obispos, abades y monjes que nosotros no podíamos acercarnos a él. El primero en llegar fue el Iscar, secretario del rey y gran poeta de aquellos tiempos. Llegó también el camarero del emperador, en nombre de su amo. El 8 de febrero a las 9 de la mañana mandó que lo dejáramos solo, y así estuvo hasta las 12. A esta hora entró el superior y como le preguntara qué tal se encontraba, contestó que mejor que nunca y añadió: «Hasta ahora he estado delante del Señor, entre los coros de los santos». Al día siguiente llamó a los hermanos para darles los últimos consejos, puesto que desde hacía 40 años no había probado un bocado de pan sin derramar lágrimas delante de Dios. El mismo día envió una amonestación al emperador y otra a varios monasterios. A los monjes de Aniano les decía: «No hay nada que tanto abrace mi alma como la preocupación por el orden de vuestra vida regular. Sé muy bien que trabajan generosamente, pero va a llegar mi última hora y creo que no los voy a volver a ver. Bien saben mi preocupación, que se las he demostrado con mis esfuerzos, con mis palabras, con los ejemplos de mi vida. Ahora ruego al Hijo de Dios, y por él les conjuro que guarden el lazo de la caridad,
amen sobre todo a aquellos que me estuvieron unidos por amistad en este mundo, y ya que Dios ha querido poner alguna regularidad por mi medio en los monasterios antes relajados, tengan ustedes cuidado de que nunca se extravíen por caminos torcidos. No puedo decirles más. He sido atacado por una durísima dolencia, regalo de la divina misericordia, y ahora no me queda más que aguardar la muerte. La muerte llegó unas horas después de escritas estas palabras, en las que nos parece sentir la vibración de aquel gran espíritu. Su mejor elogio lo hizo en 2 versos su amigo Teodulfo de Orleans, visigodo como él. Lo que fue el gran Benito en Italia, lo eres tú entre nosotros, y en ti ha vuelto a vivir el padre de Nurcia.